Estamos estudiando los días jueves la primera epístola universal del apóstol Pedro. Estamos haciendo un estudio sistemático, textual, de la primera carta, la primera epístola. Estamos en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 a 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Voy a pedir que una hermana o un hermano que tenga... Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, bendiga su palabra. Amén. Amén. Hemos tenido la oportunidad de leer y de estudiar el capítulo 1 y ahora estamos empezando con el capítulo 2. Hay varias cosas que en la lectura de estos textos llama la atención. Hoy día me llama la atención el sinnúmero de figuras que aparecen en este texto y en el capítulo 1, y Pedro, dirigido y guiado por el Espíritu Santo, quien escribe esta epístola, usa de estas figuras, o sea, matiza en alguna manera esta epístola con estas figuras o con imágenes que describen la vida. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 2 que leyó la hermana Mónica, ahí hay una figura, usa la figura de niños recién nacidos que desean la leche. Y por supuesto, es una figura, pero está hablando de los recién convertidos o de los conversos que se inician en la vida tomando la leche espiritual en un principio y después van aumentando su dieta para ir creciendo. ¿Ya? Interesante esa figura. En el mismo capítulo 2, versículo 4, que también fue leído, los versículos 4 y siguientes, ya una de las cosas que notamos, que hay algunas citas del Antiguo Testamento. Cuando usted lee un texto y hay unos párrafos que están están centrados con el resto del pasaje, significa que esas son citas de otros libros de la Biblia. Y usted puede encontrar la referencia al pie de la página, ahí va a encontrar a qué cita se refiere. Pero aquí, en estos versículos 4 y versículos siguientes, usa la figura de piedras.
piedras para construir, ¿ya? Para construir una casa, es una figura, ¿ya? Y está hablando de la casa espiritual, de la cual todos nosotros, como piedras, somos parte de esa casa, figura, ¿ya? En el capítulo 2, siempre en el capítulo 2, los versículos 5 y versículo 7, encontramos otra figura, usa la figura de una piedra angular, ¿ya? Es una piedra que dice que fue rechazada por los edificadores, ¿ya? Son figuras, son matices que el apóstol Pedro usa para enseñarnos algo, ¿ya? Todas estas imágenes son figuras, o sea, a través de estas figuras o de esta imagen, lo que el apóstol Pedro quiere es transmitirnos a nosotros un mensaje espiritual, como lo hizo a quienes él escribió esta carta. Un mensaje espiritual que se hace real o que debería hacerse real y patente cuando nosotros tomamos la figura de esta expresión que aparece una y otra vez en el texto cuando habla de la piedra viva, ¿ya? Entonces, con esa introducción vamos a entrar un poquito en meditar acerca de esto, y vamos a tomar por hoy día el versículo 4. Versículo 4. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, el versículo 4 dice, acercándoos a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. ¿Ya? Y si hay algo que uno puede subrayar o puede marcar en este versículo, o por lo menos lo que me ha llamado la atención a mí es cuando habla de la piedra viva. Esta piedra viva es escogida y preciosa para Dios. Hay otras versiones como Dios habla al hombre hoy, o la versión internacional u otra, cuando dice acercaos, acercándoos, otra versión dice acérquense. Otra versión dice vengan a él. Acérquense a él, acercándoos a él, ¿ya? Puede ser que el apóstol Pedro, cuando escribe esto, hace alusión a un salmo, y ese es el Salmo 34 y el versículo 5. Esto de acercarse, de venir, acercándoos a él. En el capítulo 34, versículo 5 del libro de los Salmos, dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Si uno toma la versión de los 70, ¿ya? La versión de los 70 o la Septuaginta, en este versículo dice, venid a él y sed iluminados, ¿ya? Y entonces nos ayudan estas referencias bíblicas para entender o tratar de entender lo que el apóstol Pedro quiere decirnos cuando nos invita a acercarnos, a venir a él, ¿ya? Y cuando habla de él está hablando de la piedra viva. Las palabras, venid a él, por supuesto. Yo creo que nosotros hemos escuchado más de alguna vez, o hemos estudiado este texto y este pasaje, y las palabras venid a él se refieren obviamente al Señor Jesucristo. ¿De quién? El apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 3, habla de gustar
la benignidad del Señor. Estudiamos nosotros este versículo. La benignidad, la bondad del Señor. Cuán bondadoso, cuán benigno es el Señor y ha sido el Señor para con nosotros. Y hablamos de que muchas veces nosotros damos gracias a Dios, damos gracias al Señor por su benignidad para con nosotros, porque Él es bondadoso para con nosotros, ¿ya? Y entonces nosotros gustamos de esa bondad del Señor, de esa benignidad del Señor. Hay dos cosas que quiero que marquemos en relación con ello, de este acercarnos o venir a Él hablando del Señor. Todos aquí, todos los que estamos presentes en esta plataforma, participando de esta reunión, creo yo que hemos venido al Señor Jesús en un acto de arrepentimiento y fe en la salvación. Dios nos llamó, Dios nos acogió y Dios nos dio a el Señor Jesús, su único hijo, su unigénito hijo, para que Él pudiera morir por nosotros. Y al acercarnos a Él y al relacionarnos nosotros con Él, venimos en una actitud de arrepentimiento, de confesión de nuestro pecado, pero a la vez aceptar por la fe lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y eso es la salvación que todos nosotros hemos experimentado. Y sabe, ese es un acto único y es un acto irrepetible. O sea, nosotros somos salvos una vez para siempre. Hemos venido a Él, nos hemos acercado a Él, ya, como dice el texto, y en un acto de arrepentimiento y fe para salvación vinimos a Él. No porque haya algo en nosotros, como tantas veces lo hemos enseñado y lo hemos predicado, sino solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Y en cada uno de nosotros, en el momento en que el Señor puso en nuestro corazón este deseo de buscarle en arrepentimiento y fe, ese es un acto único suyo, un acto único mío. Es un acto que no se vuelve a repetir. Nosotros no participamos ni practicamos la Eucaristía domingo a domingo, donde el Señor muere por nosotros. Él murió una vez. Y entonces cuando nosotros aceptamos su muerte en la cruz y reconociendo que Él lo hizo por nosotros, ese es un acto de fe, ¿ya? Para nuestra salvación. Y es un acto que, por supuesto, en la vida de los cristianos no es algo que se puede repetir. Pero, en concordancia con la enseñanza de las Escrituras, nosotros vamos a Jesús continuamente. Continuamente. O sea, todos los días de nuestra vida. No hay momento donde no nos acordamos del Señor, ya sea para agradecer, ya sea para meditar en Él, para aprender de Él a través de su palabra, o para suplicar por alguna necesidad. Continuamente los cristianos, siempre, estamos en relación con el Señor, y es algo que nos manda la Escritura, y encontramos mucha enseñanza acerca de eso, ¿ya? Entonces es importante que entendamos un poco acerca de eso. Yo tengo algo acá. No sé si ustedes lo captan, ¿ya? O lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Qué tengo yo aquí en mi mano? ¿Sí? Una piedra. Una piedra. Una piedra, ¿ya? Es interesante, una piedra. ¿Por qué he querido mostrar esto como
lección objetiva o como una figura de lo que estamos estudiando en este versículo. Fíjense que la expresión que encontramos en el versículo 4, cuando habla de la piedra viva, parece una paradoja. Una paradoja. ¿Por qué una paradoja? Esta piedra que yo les mostré, y usted puede tomar una de su jardín o de la calle o donde sea, una piedra. Es una piedra. ¿Esa piedra tiene vida? ¿Es una piedra que tiene vida? ¿Las piedras tienen vida? No. No tienen vida. No tienen vida. Y ahí está la paradoja. Sin embargo, el término piedra que usa aquí el apóstol Pedro tiene un sentido figurado en la Biblia. Y no es que solamente lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, o cuando Pedro habla de la piedra, y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde habla sobre lo mismo. Es algo que encontramos aún en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmistas, los hombres de Dios pusieron a prueba al Señor, probaron al Señor. Y cada vez que ellos pusieron a prueba y probaron al Señor, encontraron que Dios era algo firme, sólido, estable, en quien ellos podían confiar. Y este era un acto repetitivo que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y entonces, aquí encontramos que tiene un sentido figurado. Por ejemplo, si vamos al versículo 4 del capítulo 2, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿De dónde saca estas palabras el apóstol Pedro? Inspirado por el Espíritu Santo. Si usted va, por ejemplo, al Salmo 118, y en el versículo 22, va a encontrar que hay palabras parecidas a lo que encontramos en este versículo 4 de Primera de Pedro 2, cuando habla de la piedra, cuando habla de la cabeza del ángulo, el Salmo 118, versículo 22. Encontramos la misma figura en Isaías, encontramos en Mateo, fíjense, hay una figura interesante que me llamó la atención en Mateo, en el capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Mateo 12, versículo 10 y versículo 11. ¿Ya? Y esta tiene ocasión cuando el Señor Jesucristo sana a un hombre que tiene la mano seca. Y entonces vinieron a él para preguntarle o para encararle o hacerle sentir que por qué él estaba haciendo eso en día de reposo. ¿Es lícito sanar a alguien en día de reposo? Esa era la pregunta. Y entonces, de su sabiduría, el Señor Jesucristo saca una ilustración cuando habla de la oveja perdida. Si alguien en día de reposo se le pierde una oveja, no hará lo que conviene hacer de ir y buscar a esa oveja que se le perdió. Y entonces, para hacer pensar a los que hicieron la pregunta, o sea, ¿qué vale más? ¿Una oveja o un hombre? Por cierto, lo que quiere decir que es lícito sanar el día de reposo, si eso es así, de la misma manera como si alguien pierde una oveja y va y la busca y la rescata, ¿ya? Y así como esta figura encontramos otras también en la palabra.
El apóstol Pedro, cuando fue al Sanedrín, usó también figura. Cuando se dirigió al Sanedrín y describe al Señor Jesucristo, como en Hechos 4:11, como la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, Jesús, cabeza o piedra reprobada, cabeza del ángulo, en ninguna otra piedra hay salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hablando figuradamente acerca de esto, pero en esa figura hay una enseñanza, pero vital, importantísima. Jesús, esa piedra que ustedes reprueban o que rechazan, ese para nosotros es la cabeza del ángulo. Y ustedes han de saber que en ninguna otra piedra que esa hay salvación. La misma figura que encontramos en el Salmo 118, versículo 22. O sea, cuando Pedro califica aquí en este versículo 4 la palabra piedra, con un adjetivo descriptivo como piedra viva o la palabra viva, él ya no está hablando de una piedra, sino está hablando de una persona. Y ustedes, si miran al versículo 4 y otros versículos, la invitación siempre es venir a Él. En esta usa una figura de la piedra viva, pero cuando usa la figura de la piedra viva, está hablando acerca del Señor Jesús, o sea, de venir al Señor Jesús. Y entonces, para concluir con este versículo, yo encuentro tres cosas importantes que debemos considerar. En primer lugar, Pedro no estaba usando aquí su propio nombre, Pedro, Petros o Petra, como un juego de palabras, como otros interpretan, ¿ya? Cuando Pedro confesó al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces Jesús dice, bien, has dicho bien, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos interpretan eso como haciendo referencia a Pedro, el primer pontífice o papa de Roma. Pedro está hablando aquí en esta epístola y en este versículo, y él no está haciendo uso de su propio nombre, Petros o Petra, como juego de palabras. En segundo lugar, cuando Jesús pide a los discípulos que lo identifiquen, uno decían, este es tal o cual persona, y entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y el que responde es Pedro, cuando confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, ahí está esa palabra y esa confesión. Y el Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, él usó mucho de figura. Por ejemplo, enseñó a la mujer samaritana acerca del agua viva. O sea, si tú sacas agua de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré o que yo te doy, no tendrás sed jamás. O sea, está hablándole y enseñándole por medio de figura, ¿ya? Y aquí encontramos una figura del agua viva, haciendo referencia al Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo habló acerca del pan vivo. Yo soy el pan vivo. En otras figuras que encontramos o podemos ver en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, el Señor hablando de Él y otros hablando de Él, muchas veces usaron de esta figura. Y entonces, en tercer lugar, aquí encontramos un adjetivo muy importante que es la palabra vivo. Vivo, versículos del capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy importante este adjetivo, vivo. Lo mismo encontramos en el versículo 23 del capítulo 1 y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5, que leyó la hermana. O sea, ¿qué nos está mostrando este versículo 4? Cuando el apóstol le dice, acercaos, acérquense, vengan a él. La enseñanza, por medio de esta figura del apóstol Pedro, para nosotros es que no solamente muestra que la piedra, Cristo vive, sino que también describe a un Cristo que es el dador de la vida. Y esa es la gran diferencia de esto que yo le mostré, este objeto. Esta es una piedra muerta, esto es algo que no tiene vida. Pero cuando la Escritura nos habla de la piedra, y está hablando acerca del Señor Jesucristo, pero no de una piedra muerta, sino de una piedra viva, ¿ya? Porque, como dice 1:3, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea, dando a entender que Jesucristo murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que se levantó. Se levantó de entre los muertos. Y gracias a la resurrección del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz es que nosotros tenemos salvación, pero no solamente salvación, sino tenemos salvación y vida eterna. Y hoy día el Señor Jesucristo vive, piedra viva, vive. Así que, y no solamente vive, sino que Cristo es el dador de la vida, y fue y ha sido el dador de la vida nuestra. O sea, nosotros no creemos ni hablamos de un Cristo muerto. No creemos en eso nosotros. Un Cristo en la figura de un crucifijo. Ese es un Cristo muerto, en el cual nosotros no creemos en un Cristo muerto. Nosotros creemos en un Cristo que vive. Y no solamente que vive, sino que también da vida. No hablamos de un Cristo muerto, sí de un Cristo que vive y que da vida abundante. Y no solamente en la salvación, como lo dije anteriormente, en un acto de arrepentimiento y fe, como un acto único que nosotros hemos tenido en nuestro encuentro en la relación con el Señor Jesucristo, sino es un acto repetitivo, porque así como los profetas y los salmistas y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento probaron a Dios y encontraron que Dios realmente era Dios, era un Dios vivo y un Dios verdadero, y entonces tuvieron que doblegar su corazón, su rodilla, humillarse delante de Él y reconocer eso. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor Jesucristo vino para darnos vida, vino para darnos no solamente vida, sino vida abundante. Y eso es algo que lo encontramos continuamente. Por eso, atendamos a la invitación que nos hace el apóstol Pedro. Acérquense. Acercando, vengan a Él. A Él, la piedra viva, que vive y que da vida abundante a nosotros. Y es la piedra, la cabeza angular de un edificio del cual todos nosotros formamos parte, somos parte de ese edificio. Con una cabeza angular, el Señor Jesucristo. Y en los versículos siguientes, del versículo 4, vamos a ver algo de eso en los próximos jueves. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti por medio de esta palabra viva, palabra eficaz, palabra
que el apóstol, por inspiración divina, escribió, no solamente para los lectores de su tiempo, sino para nosotros también hoy día. Le damos gracias por cada hermano y hermana que en un acto de arrepentimiento y fe, un día te aceptó como el Señor y el Salvador de su vida. Pero también oramos y pedimos por aquellos que todavía no han dado este paso importante. Y si tú les has escogido y les has llamado para salvación, Señor, pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo que doblegue su corazón y les haga entender la importancia de relacionarse con este Cristo vivo para salvación, pero también para bendición de todos nosotros. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.